Vamos a contar un poco Crossdata, cómo es el estado actual, un poquito de historia, que yo soy ya un carca en esto y me encanta contar un poco de historia. Y nada, veremos un poquito el roadmap y una demo, que si hay efecto demo os lo vais a pasar en grande. Si no hay efecto demo no es tan gracioso, pero bueno, ya veremos a ver qué tal queda. Bueno, pues eso, vamos a ver un poco el índice, que vamos a ver la historia, las principales características, una pregunta que es muy recurrente de cuál es la diferencia de Crossdata o qué ofrece sobre Spark SQL. Luego vamos a contar la arquitectura, porque hay dos modos de despliegue de Crossdata, en modo librería o en modo server, y el modo server incluye la conexión a las herramientas de BI a través del ODBC o JDBC, y también explicaremos aquí, aunque no lo ponga en el índice, un poco la arquitectura de la parte de streaming de Crossdata. Luego vamos a enseñar un poco de código, que ya vi en el Excel que la gente quería casi ver más chicha, código y tal, y detalles técnicos más que detalles generales. Os cantaremos unos cuantos links importantes, un poco el futuro, la demo, las cuestiones. Y hay alguien que ha quitado lo de aquí, lo de los abrazos. ¿Quién ha quitado lo de los abrazos del equipo de Crossdata? Yo no sé. Creo que ha sido Hugo, porque le tocaba a él dar los abrazos. Bueno, te lo perdonamos. Vale. Bueno, esta es una foto maravillosa. Como veis, es una foto muy real. O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón. Bueno, en realidad esto es una foto de gente que no integran ahora mismo Crossdata, pero que han pasado por Crossdata con mucho más gloria que pena, por supuesto. Y bueno, actualmente somos un equipo de 5 desarrolladores y un QA, que es el que menos hace, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que tener de todo. Y nada, en esta presentación vamos a hablar la mitad del equipo, vamos a hablar 3. Voy a contar un poco de historia. A ver, en realidad ha habido 3 tipos de Crossdata, ¿vale? En realidad, primero, yo estoy hablando de hace 2 años y medio, puede que un poquito más incluso, nació una cosita que se llamaba Stratio Meta, que lo que hacía era aprovechar otro de los módulos, digamos, del Cretácico, que se llamaba Stratio Deep, que fue no la primera, pero creo que sí que fue la segunda herramienta a nivel mundial, aunque realmente la primera de renombre fue esta, en la que se aprovechaba para Spark para acceder a Cassandra. Viendo un poco la historia de Spark al principio solamente estaba ligado a HDFS y no se podía acceder a ningún data store más. Bueno, pues Stratio Deep se encargaba, fue el primer módulo que se encargó de hacer la integración entre Cassandra y Spark, ¿vale? Bueno, pues nada, Stratio Meta lo que hacía era aprovechaba esa parte para analizar las queries que entraban y ver si se podía ir por Stratio Deep o podías ir directamente a la base de datos, ¿vale? Luego nació el nuevo Crossdata, bueno, o el siguiente Crossdata, que ya le cambiaron de nombre, y ya, además es lo típico, estas cosas se suelen cambiar cuando yo me voy de vacaciones, aprovechan para cambiar la arquitectura o el nombre o cosas poco importantes, como podéis ver. Luego nació la primera versión de Crossdata, estaba orientada a microservicios, todo lo que estaba orientado a que cada microservicio decía a qué data stores podían acceder y dentro de esos data stores qué operaciones podían hacer. Eso le llegaba a la parte central de Crossdata y era la que se encargaba de coordinar los flujos de datos entre los diferentes microservicios, ¿vale? Para resolver las queries. Y después de eso, pues llegó el nuevo Crossdata, ¿vale? En el que ahora lo que hacemos es extender las capacidades de Catalyst, ¿vale? Y extendemos también las capacidades de algunos data source oficiales que hay para Spark y les añadimos más funcionalidad. Y todo esto, aparte, lo metemos en una coctelera que es AK Cluster, que es para, bueno, ahora veremos por qué lo hemos metido en AK Cluster, es para tener un entorno distribuido. Vale, pues las principales características. Bueno, como librería, una de las partes principales de librería es que muchas veces si llegamos a clientes donde ya tengan un Spark Cluster desplegado, esta es una forma en que puedes desplegar Crossdata sin tener que tocar absolutamente nada. Simplemente tienes que añadir un jar
al contexto del Spark Cluster ya que tenemos. Entonces, ¿qué ofrecemos? Bueno, pues entre otras cosas, el acceso nativo a Cassandra, Mongo y Elasticsearch. Esto no solamente nos reporta que tengamos más velocidad muchas veces para resolver las queries, sino que además el Spark Cluster en algunas situaciones puede estar saturado, precisamente porque hay muchos procesos corriendo, y entonces esto lo que nos permite que en vez de encolarse muchos de estos trabajos, lo que hagan es correr en paralelo y poder resolverse utilizando el acceso nativo a estas bases de datos, ¿vale? Otra parte importante es el Metadata Discovery, que aquí lo que tenemos muchas veces es que cuando llegamos igual a una empresa y estamos desplegando Cross Data, ellos ya tienen una infraestructura donde a lo mejor tienen, pues imaginaos, a lo mejor en Cassandra tienen ya 300 tablas registradas, o creadas, mejor dicho. Entonces, en vez de tener que registrarlas uno a uno, como hay que hacer con Spark, en realidad lo que podemos hacer nosotros es simplemente decirle un comando de aquí están los hosts de Cassandra, vete allí a descubrir todos los key spaces y todas las tablas que hay y regístralas en Crossdata, ¿vale? Solamente con un comando. Lo siguiente es de batch más streaming, que bueno, como vamos a la demo está muy centrada en batch en streaming, me lo salto un poquito, ¿vale? Y luego los catálogos persistentes. Como sabéis, o los que hayáis utilizado el SQL Counter de Spark, tú tienes que, cuando tú terminas la sesión, o mejor dicho el contexto, y lo vuelves a iniciar, tienes que volver a registrar todas las tablas, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es persistir esos datos en un agente externo, en una tabla, en una base de datos externa, y así cada vez que tú levantas el contexto recuperas todo lo que había registrado anteriormente. Bueno, se pueden hacer operaciones también de ETL, todo lo que te permita el lenguaje. Otra novedad también es que podemos crear y borrar tablas externas. En Spark solamente las registras, aquí además lo que tú puedes hacer es crearlas de verdad físicamente en el Data Store. Podemos hacer inserciones, otra cosa que no hace Spark, y podemos añadir hash también en caliente para que se añadan a los contextos de todos los workers, ¿vale? De Spark. Vale, características un poco como en modo servidor. ¿Por qué montamos varios servidores de Cross Data para que cada uno a su vez tiene un driver de Spark corriendo? Bueno, pues esto lo que nos ofrece es alta disponibilidad, balanceo de carga. El balanceo de carga se hace directamente desde el driver, ¿vale? La escalabilidad. Y hay algunas cosas, por ejemplo, aquí el flattener, aunque lo van a explicar un poquito mejor, pero bueno, es un requerimiento de que muchas veces la parte de ser una interfaz SQL es que muchas veces no puedes del todo coger todas las características de las bases de datos que hay por debajo. Entonces, los subdocumentos hay que darle precisamente una visión de 2 dimensiones, que no puede ser de 3 dimensiones. Entonces, el flattener lo que hace es convertir las 3 dimensiones en 2. Podemos hacer también cancelación de trabajos. Esto es como la comba, ¿no? Un poco. Bueno. Luego esto también te permite que tú solamente tengas una interfaz para acceder a diferentes data stores, no tienes que ir registrándolos tampoco como tienes que hacer con Spark. Luego, por otro lado, es una abstracción también para los data science, en el que viene alguien de base de datos, registra las tablas, monta todo el tinglao, y a partir de ahí la persona de BI o el data science ya no sabe ni lo que hay por debajo. Multitenancy también, pues precisamente para entorno multiusuarios, como pone aquí abajo, el ODBC, un query builder, que vais a ver también un ejemplo bastante chulo que te guía de cómo ir creando las queries, y el mantenimiento de sesiones de usuario, ¿vale? Esta parte le toca a Pablo. Bien, porque vamos a utilizar Cross Data teniendo Spark SQL, que para eso lo primero que nos debe tener en cuenta es porque vamos a utilizar Spark SQL en absoluto. Spark SQL es una forma de expandir un poco la forma que tenemos de hacer las transformaciones con Spark, y nos da un lenguaje SQL, como bien dice su nombre, y además nos permite tener abstracción de tabla, nos da una serie de transformaciones, nos expande un poco más, va un poco más allá de lo que es el Spark. En esa línea, si se integra con todas las características que bien ha contado Miguel Ángel, pues tenemos Cross Data. Cross Data no es un simple wrapper de Spark SQL que añada cositas, no es
una mera capa por encima, hace bastante más cosas, pero para integrarse, para aprovechar, para dar todo lo que da, lo envuelve y le da bastante cariño y lo expande bastante. Por eso, Crossdata hereda muy bien de características, muy bien, no, todas las características de Spark SQL. Quiero remarcar que no depende de Hive, sino de Hive SQL de Spark, sino que utiliza Spark SQL puro. Y las principales perks, las principales ganancias que tenemos cuando lo utilizamos, pues a mí una de las que más me gusta es el acceso nativo. Porque oímos mucho en los proyectos que se dan contextos en los que se quieren tirar pequeñas queries que se van a producir con mucha frecuencia, que van a generar pocos resultados y que podrían fácilmente ejecutarse directamente los data sources subyacentes que contienen la información que accedemos mediante Crossdata. Para eso, muchas veces lo que hacemos es un pequeño cortocircuito. Si una vez parseadas las queries o las operaciones que le estamos pidiendo a Crossdata que realice, nos damos cuenta de que estas pueden ejecutarse sin utilizar el cluster de Spark, pues directamente no las lanzamos al cluster de Spark. Lo dejamos tranquilo, que alguien habrá tirado una query mucho más compleja y que necesita esos recursos. Por eso tenemos lo que es el acceso nativo. El acceso nativo es simplemente eso, darse cuenta de que lo que podemos ejecutar puede ejecutarse directamente en Cassandra, en Mongo, y el plan de ejecución que hemos detectado en Crossdata y que para los usuarios esto es totalmente transparente. Ese plan de ejecución que hemos generado, pues simplemente traducirlo al lenguaje de los data source correspondientes. Otra cosa que tiene que ver con el acceso nativo es que hemos añadido el descubrimiento en los data source de UDFs y agregaciones. Es posible, y operaciones de agregación. Es posible, si Cassandra tiene una operación, creo, por ejemplo, una función que recibe una cadena y te devuelve una fecha, es posible configurar Crossdata para que se dé cuenta que proporciona eso y eso esté disponible en el lenguaje SQL de Crossdata. También una de las cosas más novedosas que tenemos y que hemos trabajado bastante en ello, también ha colaborado gente de Sparta en su desarrollo, es incluir los streams. Es posible ahora mismo con Crossdata coger un stream de información desde una fuente de stream tipo Kafka y hacer un join con una tabla. Con una tabla que tengas registrada, pues que esté en Cassandra, que esté en Mongo. Lo bueno que te permite eso es esta lambda de arquitectura de la que se habla tanto, poder implementarla de forma sencilla, casi sin ningún dolor. Bueno, ya ha comentado Miguel Ángel que tenemos Metadata Discovery y bueno, más adelante uno de los ejemplos de código que tenemos tiene que ver con esto. Además, si bien Spark SQL con Hive proporciona Metastore y te permite guardar de alguna forma las tablas entre sesiones, llamémoslo así de alguna forma. Yo registro unas tablas, descubro unas tablas en un entorno y me las importo a mi contexto de Spark, pero luego yo termino y las pierdo. Eso pasa con Spark SQL estándar. Hive te da una solución a eso. No queremos depender de Hive, así que nosotros hemos implementado nuestro propio catálogo persistente que tiene características muy chulas, tiene además optimizaciones basadas en el cacheado, etc. Esta información que se almacena para poder recuperarla en una sesión futura, que el usuario sea capaz de acceder a esos elementos del catálogo que ha registrado, pues yo que sé, antes de irse a comer, pues utilizamos tecnologías de almacenamiento de metadatos subyacentes como pueden ser Derby, MySQL, Postgres y Zookeeper. Eso viene bastante bien, por ejemplo, para compartir. Bueno, tiene sus aplicaciones. Por último, esto también es un requisito que va más allá. Queremos llevar el Crossdata más allá de Spark SQL por muchas razones. Una de ellas es que permite ser una herramienta perfectamente integral, por decirlo de otra forma, que te permite no solo analizar tus datos, sino poder insertar, crear tus propias tablas y que estas operaciones que estás realizando se vean reflejadas en los data source que están por debajo, donde realmente está el dato. Para eso, bien, hemos diseñado los diferentes miembros que habéis visto en esta foto y muchos más, una arquitectura ya en la tercera generación de Crossdata que está basado en este esquema de Catalyst. Como bien comentaba Miguel Ángel, el nuevo Crossdata está muy relacionado con las capacidades de expansión de Catalyst y
hemos querido ponerlo todo en torno a esta médula espinal, que es el proceso que siguen las operaciones que el usuario da a través del data frame, a través de una especie de DSL, o las que establece por medio del lenguaje SQL de Spark, SQL o de Crossdata. No sé si lo he comentado antes, pero el lenguaje de Crossdata es un superconjunto del lenguaje de Spark SQL, añadiendo estas operaciones, por ejemplo, las inserciones y otras ventajas. Bueno, pues cuando un usuario introduce una query en Spark SQL o en Crossdata, lo primero que se hace es desarrollar un plan lógico. Si recordáis las asignaturas de compiladores, que en su día parecían un rollo y que no se iban a utilizar jamás, esto es exactamente lo que hace un compilador. Un compilador coge texto, lo parsea, extrae unos tokens, construye un árbol, ya tenemos la fase de análisis. Luego, ese árbol, bueno, puede optimizarlo, aquí ya estamos en la cúspide, partimos de un alto nivel, lo descomponemos en pequeños elementos, construimos un árbol y ya empezamos a hacer de ese análisis, empezamos a construir, a sintetizar algo. Este síntesis no es más que un plan físico, es decir, que una descripción de las operaciones que se van a realizar en el clúster. Y después de valorar estos planes que se han generado a partir de la extracción de estos tokens y de este árbol, y después de haberlo optimizado, este plan físico se va a ejecutar en el clúster de Spark. Pero nosotros hacemos trampa, porque en Crossdata somos más chulos que nada y decimos, Spark no nos hace falta la mitad de las veces, ya lo hemos dicho antes, no lo podemos saltar. Tiene que ver con lo que decía, ¿para qué vamos a molestar el clúster de Spark con lo caro que son los recursos del clúster cuando podemos ejecutar cosas en nuestra máquina utilizando el acceso nativo? Para ello, una vez que tenemos el plan lógico optimizado, utilizamos una serie de reglas que nos permiten detectar que esos planes pueden ejecutarse por diferentes data sources. Tenemos una serie de interfaces que deberían implementar aquellos objetos que cada vez, por ejemplo, utilizamos un Cassandra, tenemos un data source de Cassandra y queremos utilizarlo con Crossdata. Podríamos utilizarlo directamente con el conector de Spark, pero nosotros añadimos una capa intermedia que proporciona la forma de detectar que este plan lógico se puede ejecutar en nativo directamente y además proporciona los interfaces para poder tirar esas queries, para poder construir a partir del plan lógico las queries a estos data sources nativos. Y eso es lo que vemos con esta flechita de aquí. Por ejemplo, aquí hemos puesto Cassandra, tenemos un acceso nativo, hacemos un select asterisco muy simple con un filtro muy claro, se detecta en el plan lógico, nosotros esto lo hacemos en Crossdata en un contexto propio, que es este de aquí. Este pregunta a los objetos que comentaba antes si es capaz de ejecutar ese plan, se da cuenta de ello, ejecuta toda la fase y aquí lo interrumpe y dice, vale, pues genera el query, el CQL en este caso, y tira la Cassandra. A este nivel también hacemos otras cosas como las nuevas operaciones. El metadata discovery que comentaba Miguel Ángel es una nueva operación, es un import, default, from. Eso lo detectamos ahí y también confiamos en estos objetos de acceso a data source para realizar la adquisición de datos. Aquí hay una cosa interesante que no hemos comentado. Bueno, también decía antes que el catálogo, ofrecemos el catálogo persistente. El hecho de que tengamos streaming también, expandimos el catálogo que te viene en el contexto de Spark para incluir un catálogo que incluye los streams con los que podemos mezclar nuestras tablas batch. Y en los últimos días hemos estado desarrollando, llevando más allá todo esto y hemos hecho Crossdata multitenant. Por lo tanto, ya tenemos conceptos de sesiones y permiten que varios usuarios utilicen el cluster y utilicen Crossdata de forma transparente. No se den cuenta que están colaborando todos en la misma infraestructura. No dejo nada. Bueno, para ello modificamos cosas del contexto de PySQL, como puede ser el parseador, ya veremos ejemplos de código más adelante, y también el analizador. Y ahora Miguel Ángel os va a contar unas cosillas de la arquitectura. La cosa es lanzarme el micro, que puede quedar muy chulo. ¿Cuánto vale esto, Gonzalo? Bueno, entonces merece la pena intentarlo. Bueno, pues nada, vale, esta es el despliegue que ha contado Pablo, es el despliegue para o la arquitectura en modo librería, pero bueno, muchas veces para crear una especie de job server, lo que podemos montar es son cluster de Crossdata, ¿vale?
Bueno, el punto de entrada es, vamos a decir ya que aquí todo se forma a través de ACA, la comunicación en CrowdData, todo es a través de ACA. Y aquí lo que estamos haciendo es que podemos crear subconjuntos de clúster de ACA, ¿vale? El CrowdData Driver en realidad lo que es simplemente es un cliente de este clúster, ¿vale? Y ofrecemos una API donde tú puedes ahí lanzar tus queries, con lo que tú puedes crearte una aplicación de Scala o de Java. Luego mi compañero Juanjo va a explicar que haciendo uso de esta API también se puede traducir lo que quiere una herramienta de BI a través del extracto de DBC a la llamada a la API. Y bueno, pues una shell que tenemos, o shell como diría algún amigo por ahí, para precisamente poder cacharrear un poco, ¿vale? Y entonces, ¿aquí qué pasa? Vale, pues aquí esto es un ejemplo de despliegue de cómo se podría hacer. Imaginaros que tenemos 2 departamentos en una empresa. Bueno, pues imagínate que este es el departamento de marketing y este es el departamento de cuentas, imaginaos, ¿vale? Lo que queremos es que en realidad tengan más potencia la gente del departamento de marketing, sus queries vayan más rápidos que a lo mejor el otro departamento. Vale, pues aquí lo que vamos es levantando CrowdData Server y lo configuramos para que ellos pertenezcan todos al mismo clúster. Y aparte compartan la información, como hemos dicho, de los metadatos a través de un agente externo. En este caso hemos puesto Zookeeper, ¿vale? Entonces, aparte de comunicarse por este Zookeeper, ellos también se intercambian mensajes para que, esté todo absolutamente replicado. ¿Por qué? Porque aquí este cliente del clúster lo que está haciendo es un round robin, ¿vale? Entonces, imaginaos que hace un create table y entonces llega aquí, ¿vale? Una vez que crea la tabla, lo que hace es persistirlo en Zookeeper e informar también, o en algunos casos también lo que hace es informar al resto de server. Entonces, de tal forma que si ahora el select por el round robin llega aquí, va a tener la misma información que llegó aquí. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es compartir toda la información, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el otro despliegue es solamente una única máquina. Tú aquí al Spark Driver, como vemos aquí, lo puedes levantar con los cores y el RAM que te apetezca. Entonces tú puedes montar, por ejemplo, aquí un clúster de un único nodo con poca potencia y aquí puedes montar un clúster con muchísima más potencia. Aunque luego en realidad vayan todos a acceder al final a los mismos data store. ¿Vale? Es una forma de poder crear también grupos de usuarios, ¿vale? Y asignar recursos un poco como a ti te apetezca o proceda. Esto le toca a Juanjo. Juanjo, ¿no estás preparado? Venga. Hola. Bien. Mi vida es una odisea con este apartado. Sí. El tema es que todos los que estamos aquí, esto es todo muy bonito, todo el mundo sabemos tirar queries SQL, CrowdData nos hace la vida bastante más fácil cuando tenemos muchas bases de datos por debajo. Pero existe un pequeño submundo que son la gente de BI y lo único que ellos entienden son de cajitas que se mueven en una pantalla, que salen flechas que las relacionan entre ellos y milagrosamente devuelven datos. Y aparte para esto, pues dicen, coño, el CrowdData nos simplifica bastante la vida si tenemos tropecientas bases de datos por debajo y queremos hacer consultas a todas ellas abstrayéndonos de todo. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el mismo driver que proporciona un API para hacer las propias queries SQL que podríamos hacer con nuestro programita o con la shell o con lo que fuese, hemos creado uno DBC. El tema es que para conectarte con todas estas herramientas tiene que ser por ODBC, la mayor parte de ellas van por Windows o Microsoft. Microsoft inventó todo el rollo este de los ODBCs. Luego están estos señores que son también una especie de cofundadores del estándar de facto que hay de ODBC, y nosotros lo que hemos hecho es aprovecharnos de esta gente que nos ha proporcionado un SDK para poder generar el ODBC. Había un segundo paso para poder hacer todo esto, que era desarrollar nuestro propio ODBC sin pagar una licencia a estos señores. El problema es que está hecho en C++, y si ya la gente de C++ escasea, como bien sabe la gente de Postgre,
pues para hacer uno DBC ni os cuento cuando no hay ni la más mínima documentación. Cuando digo que no hay ni siquiera documentación, es que los señores que te proporcionan el SDK no te dan ni siquiera cómo empezar. O sea, te dicen, cambia aquí esto, dice, ya tienes todo DBC. 2 años van para tener esto. El tema del ODBC consiste en que tenemos que hacer una traducción entre lo que nos piden estas herramientas y lo que proporciona nuestro API. No es fácil, porque el ODBC tiene el estándar una manera bastante compleja para obtener los metadatos, el tipo de un metadato, la longitud, si puede ser null, si no lo puede ser, bueno, pues un pequeño infierno, ¿vale? Entonces nosotros hemos creado el ODBC y lo tenemos medianamente testeado con todas estas herramientas. ¿Por qué digo esto? Pues para que tengáis clemencia si algún día lo usáis y me tenéis que decir, oye, que es que lo estoy probando con MicroStrategy y resulta que hay campos que no salen o no sé qué. Vale, el tema es que cada herramienta tiene una forma de hacer las peticiones al ODBC para obtener metadatos y hacer las queries. Algunas, como Tableau, se inventan la query, literalmente. Si pudierais ver una query SQL que tú lanzas con Tableau, te encontrarías que ponen alias hasta valores enteros que meten, con funciones internas que tiene Tableau y demás, y todo eso pues requiere un poco de transformación para poderla realizar en Crossdata. Por este lado, poco más. Y luego otra cosa que hemos tenido que sufrir con el ODBC es que como Crossdata da soporte también a bases de datos o data stores como Mongo te puede montar una estructura como esta, que tiene arrays, que tiene subdocumentos, que tal. Entonces, todas estas herramientas están más o menos basadas en el mundo relacional. Mongo con relacional no tiene absolutamente nada. Entonces, hacer la transformación esa para que el señor DBI vea cajitas que pueda arrastrar y pueda relacionar unos campos con otro, ha sido bastante doloroso. Por eso aquí entre Pablo y yo, más él, que se curró la parte de hacer unas transformaciones bidimensionales cuando te encuentras arrays, de tal manera que lo que hacemos es ensanchar y alargar una mega columna para poder darle esa visualización al cliente final de BI, que si no, vamos, en la vida va a tirar él una query SQL. Todo esto montado es el ODBC. Para el JDBC, 3/4 de lo mismo. Hay herramientas que utilizan JDBC por algún motivo, yo no sé, pues alguna herramienta todavía hay propietaria que corre bajo Linux y para poder utilizarla prefiero utilizar una conexión JDBC para ella. Yo, en mi opinión, para estos casos, pues tenemos un driver muy bonito en Crossdata, que si al final, si quieres hacer tu programa, no tires de JDBC y tira de nuestro driver, que posiblemente sea mucho más efectivo. Y hasta aquí, y ya está. ¿Quieres un abrazo o algo? No, tío. Lo tenía que intentar. Bueno. Aunque vamos a ver también en la demo una parte en la que vamos a utilizar batch más streaming, pero bueno, básicamente la arquitectura muy rápido. Aquí lo que estamos haciendo es que creamos el concepto de tabla efímera. Una tabla efímera en este caso corresponde a un topic de Kafka, ¿vale? Entonces, cuando creamos la tabla efímera le ponemos la configuración de Kafka, el nombre del topic y poco más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, cuando hacemos el start, lo que hacemos es un submit en el que aquí ya estamos lanzando un proceso de streaming, que lo que va a hacer va a estar escuchando del input topic, ¿vale? Todo el rato. Vale, y ahora preguntaréis, ¿y cómo mezclo esto yo con la parte de batch? Vale, pues muy simple. Nosotros, a partir de ahí, cada vez que llegue un select, ¿vale? Y detectamos que sobre esta tabla efímera, lo que vamos a hacer es dejar en una ruta de Zookeeper en concreto, que el usuario me está pidiendo hacer una join entre una tabla de Cassandra, por ejemplo, y el input topic, ¿vale? Pues como sabéis, en el proceso de streaming, en cada ventana, comprobamos si han escrito algo nuevo en la ruta fijada de Zookeeper, ¿vale? Pues efectivamente vamos allí y dice, oye, mira, que me han hecho un select con una ventana de 5 segundos y quieren que junten, pues eso, los datos de streaming con los de batch, ¿vale? Y entonces, ¿qué podemos hacer con la salida? Bueno, pues con la salida podemos hacer varias cosas.
desde volver a volcarlo en un topic de Kafka, que también se define aquí en la SELE, hasta en realidad también persistir los datos en una base de datos NoSQL. Por ejemplo, pues podría ser Mongo o Cassandra, ¿vale? Vale. Vale, sí. Este es un ejemplo del driver de Crossdata, ¿vale? La API que hemos estado hablando, que la utiliza la SEL, la utiliza también el ODBC o lo utiliza cualquier aplicación de Scala, pues esto es una aplicación de Scala, ¿vale? Esto es un ejemplo en el que, mira, por ejemplo, aquí precisamente sí que podemos definir si queremos aplanar o no los resultados. Bueno, ponemos los puntos de contacto, que es donde está el Crossdata, donde están los Crossdata Server, ¿vale? Y nada, pues aquí, por ejemplo, como vamos a acceder a datos de Cassandra, pues nada, simplemente necesitamos el nombre del clúster y el host, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer comando, efectivamente aquí solamente ponemos que es sobre Cassandra, y con esto ya lo que va a hacer es importar todos los datos, ¿vale? Y entonces ya tenemos importado todos los metadatos de todas las tablas. Aquí, bueno, aquí lo listamos, y aquí hay una parte que yo creo que no sé si lo hemos contado todavía, es que podemos cancelar queries, ¿vale? Igual que los dos job server que hay pueden cancelar queries, nosotros también podemos cancelar queries. Entonces, aquí vamos a hacer una query, que además estamos utilizando el DSL que hemos creado nosotros, que aquí lo que estamos haciendo es una API de Scala en la que él te va guiando qué es lo que puedes introducir en cada momento para construir la query, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, tenemos el select call, ya nos va a indicar que lo siguiente que podemos hacer es un from, y vamos construyendo la query, ¿vale? El nombre de la tabla. Esto es lo que digamos es un wizard precisamente para hacer las queries de SQL de Crossdata, ¿vale? En realidad, aunque veáis aquí, esto es como queda finalmente, con que veáis que es un poco más largo, pero la ventaja de esto, como digo, es que te va guiando en la construcción de la query, o poder poner la query en crudo, como sale ahí. Bueno, dicho esto, aquí lo que estamos haciendo es lanzar la query, ¿vale? Y entonces, en este ejemplo lo que estamos haciendo es esperar 5 segundos. Si a los 5 segundos se ha completado, pues imprimimos el resultado. Y si a los 5 segundos lo que nos va a saltar es una excepción, un failure, aquí avisamos de que ya me he cansado de esperar, y aquí lo que hacemos es cancelar el trabajo. Entonces, esto lo que hace por debajo es que va a ir al Spark Cluster y le va a decir cancela este trabajo porque al usuario ya no le interesa. Y eso lo que hace es, de nuevo, liberar recursos, ¿vale? Esta es tuya, Pablo. Y ahora vamos a ver un poco las tripas. Toda la arquitectura distribuida que hemos visto antes, es decir, cuando utilizas Crossdata en modo servidor, esos servers que había pintado Miguel Ángel ahí, que están en el clúster de AK, por dentro también utilizan el driver, es decir, siempre estamos reutilizando el mismo código. Sea como sea, ese driver ya lo puedes usar como librería o con la arquitectura que nos ha mostrado él, expande muchísimo Spark. Y hemos querido poner un par de ejemplos para que veáis el tipo de cosas en la que cómo le suministramos estos esteroides para SQL. Una de ellas es, en este caso, esto es una extracción muy concisa de cómo está hecho el metadata discovery. Lo primero que tenemos que hacer, que es este cuadro de aquí, lo señalo porque la línea no se ve mucho, es modificar la gramática. Es decir, el extractor, el parse, la gramática que reconoce el lenguaje del SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos modificando, porque nos permite para SQL hacerlo, el mecanismo según el cual pasa de un chorro de bytes, que son caracteres, a un árbol, a un plan lógico, que luego es fácil de optimizar y de ejecutar. Pues en este caso se ve bastante clara la regla, que en realidad lo que estamos haciendo es cada vez que el usuario introduzca import tables, opcionalmente utilizando un class name que se corresponde con el data source y con una serie de opciones, pues entonces vamos a generar este objeto que representa en el plan lógico, es un trozo, un nodo de plan lógico que representa impórtame todas las tablas utilizando estas opciones. Después de hacer eso, tenemos dos opciones, pero lo más fácil es que este import de tables using options, este objeto de plan lógico,
se envuelva en un Spark plan directamente. Si es muy simple, sabemos cómo escribir el código y no depende, no necesita correr en el clúster de Spark, podemos aportar directamente el código de cómo se hace. Este código tiene por aquí un método run, que es la implementación. ¿Qué hace esto? Simplemente acceder al data source, preguntarle. Este caso aquí, que es bastante feo, lo que hace es preguntarle si es capaz de proporcionarte un inventariado de tablas en ese data source. Si no, fallará, pero esto quedará notificado. Y luego extraer las tablas utilizando esa interfaz de data source. Aquí tenemos una desconexión total del data source y cómo accede a las tablas, por ejemplo, el acceso a Cassandra, de cómo se ejecuta el plan generado por la gramática. Eso está genial porque esta resolución que se hace en runtime nos permite hacer un sistema totalmente plugable. Después de eso, bueno, este comando, esto es el interfaz al que estaba haciendo referencia. El data source, por ejemplo, el de Cassandra, que quiera proporcionar un inventariado de tablas, es decir, la capacidad de listar todas las tablas, mezcla el table inventory. Eso quiere decir que es capaz de detectar tablas y que puede proporcionarlo, y por lo tanto este podrá usarlo para su fin. Este ejemplo es totalmente diferente y tiene que ver con la persistencia de los catálogos. Tú en Spark SQL, ahora mismo en crudo, puedes ir y llegar y hacer create table sin el temporary. Y Spark te va a decir, esto lo hemos sacado de algo parecido a lo que se enseñó antes, pero del código de Spark, te va a decir, no puedo hacerlo, utiliza un Hive context. Hemos dicho que nosotros somos independientes de Hive, que tenemos nuestra propia implementación de lo que ellos, de su metastore, pero no tiene nada que ver, es nuestra. Si bien antes hemos optado por el camino fácil, ¿por qué? Porque era una instrucción nueva y podemos incluir y generar directamente el plan a nuestro antojo. En este caso ya existe un plan en Spark SQL, ya que es compatible con Hive, con el contexto de Hive. Y aunque parezca mentira, el que ellos te den más hecho, al final te acaba dificultando las cosas, porque en vez de poder generar un plan sencillo, tienes que modificar el plan que Spark hubiera hecho. Eso lo hacemos dentro de nuestros contextos, introducimos estrategias. Una estrategia en Spark SQL no es otra cosa que cómo determinados planes lógicos, ese arbolito que hemos sacado del parser, se convierten en planes de ejecución. Es decir, en las instrucciones que acabarán ejecutándose o no en el clúster. Entonces, nosotros, este es un ejemplo de cómo hemos introducido una estrategia nueva que reconoce, esto es un objeto similar al que hemos visto antes, el que te generaría el parseador, lo reconoce y llama o invoca, lo traduce en un Spark plan propio nuestro. Esto, bueno, lo he puesto es un poco engorroso, si lo queréis ver luego, estos objetos de aquí, que están estos aquí, que son nuestros propios Spark plan, los tenemos definidos aquí y bueno, más o menos ves lo que acaba haciendo, que al fin y al cabo lo que hace es llamar a nuestro catálogo y persistir la tabla. Por último, otro ejemplo de código que puede resultar interesante es cómo hemos definido nuestro API de catálogos. Spark SQL a secas no entendía nada de catálogos persistentes. No vale con pasarle un flag a las operaciones anteriores, tenemos que proporcionar una interfaz totalmente nueva para registrar tablas y que estas queden persistidas en la persistencia de Metastore. Entonces, pues nada, esto es solo un extracto para que veáis el API para poder registrar las tablas. Y bueno, yo creo que con esto terminamos de daros la vara con el código y pasamos a unos links. Bueno, sí, no se presenta nada de voluntario para contar los links. Más o menos ya estamos llegando al final, ya Miguel Ángel os va a enseñar la demo, viene la parte divertida, pero antes de dejar el truñaco de la teoría, como no, podríamos acabar sin referencias. Hemos hecho un benchmark porque hay algunos... No, pero uno puede estar tentado que como somos españoles y somos discretos y una empresa de Madrid, Crossdata puede ir lento o puede introducir latencia, etcétera, etcétera, es una serie de mitos que hay por ahí correteando. Aquí vemos que en algunas queries fusilamos a Presto, que es del mismísimo Facebook, entonces, bueno, tendrá sus ventajas, sus desventajas, esto se puede argumentar. Tenéis
un benchmark para ver que efectivamente no es tan malo y que a pesar de que somos esta aldea irreductible aquí en Madrid, pues podemos hacer las cosas más o menos bien. Para informaros sobre, queréis aprender más de cómo utilizarlo, sería absolutamente absurdo que contásemos aquí todo el API y todas las características de cómo configurarlo, así que podéis entrar en Confluence, hacernos preguntas en Twitter y cotillear lo que estamos haciendo día a día en GitHub. También respondemos a preguntas en Google Groups y lo más chulo que hemos hecho últimamente, que ha hecho Miguel Ángel, ha sido hacer un Spark Package para que con tan solo 4 o 5 caracteres adicionales de invocación del Spark SQL tengáis la librería de Crossdata disponible en vuestro contexto. Bueno, aparte de todo lo que tenemos hecho, os vamos a contar cuál es un poco nuestro roadmap o las características principales. Bueno, como algunos de vosotros sabéis, Spark 2.0 ha metido un cambio, bueno, de hecho pasa de 1.6 a 2.0 no por nomenclatura y por postureo, sino porque realmente han incluido cambios de calado. Entonces está siendo una tarea complicada ya de por sí y bueno, será una novedad importante. Bueno, una parte que estamos implementando ahora ya son los índices globales, que esto lo que te permite es que tú puedes dar capacidades de Elasticsearch, de búsqueda de Elasticsearch prácticamente o sin prácticamente a cualquier base de datos o a cualquier capa de persistencia. ¿Por qué se dicen índices globales? Porque realmente lo que estamos haciendo es que los campos sobre los que se va a realizar la búsqueda se están indexando en Elasticsearch, con lo que poder darle toda la riqueza que tú quieras de Elasticsearch para hacer ese tipo de búsquedas, pero luego realmente los datos o todo el ancho de los registros están realmente todavía en la segunda base de datos, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es resolvemos la query en Elasticsearch, cogemos la primary key y nos vamos ya al datastore de verdad a sacar las rows enteras, ¿vale? Otra cosa que está en el roadmap, que en realidad esto está a punto de salir del horno, que son los procedimientos almacenados. Bueno, esto simplemente, como sabéis también, se pueden hacer programas utilizando el API de Spark SQL, y entonces nosotros lo que podemos hacer es darle un alias precisamente a esos programas que hacéis vosotros, empaquetarlo en un jar, eso se envía, le pones un alias y entonces tú desde una interfaz ya de SQL puedes ejecutar el contenido de ese jar, además pasándole los parámetros de entrada, ¿vale? Otra parte, queremos ser también reactivos en cuanto a los metadatos. Está planteado sobre la mesa varias opciones, ya veremos cuál cogemos, para que cuando alguien por debajo desde fuera de Crossdata haga un alter table, pues que nosotros seamos notificados y eso automáticamente se persiste en nuestros catálogos. Por cierto, otra cosa que no hemos comentado es que cuando hablamos aquí de acceso nativo y de data source, esto significa que nosotros tenemos o ofrecemos esas características para Mongo, Elasticsearch y Cassandra, pero eso no significa que no podamos utilizar otros data source. O sea, todos los data source que se utilizan con Spark los puedes utilizar también con Crossdata, lo único que no vas a tener estas características. Entonces, de lo que hemos detectado es que efectivamente, tanto para hacer queries nativas de JDBC como para hacerlas también en Postgres y tener este metadata discovery y todo eso, es una de las necesidades que estamos viendo y que vamos a implementar en un futuro. Vale, ¿qué pasa si nuestro cliente no quiere lanzar SQL, si de pronto viene un tío que no es un tío de BI, sino es un programador y dice, oye, que yo es que desde el cliente quiero lanzar mi código Scala? Bueno, pues es una de las ideas que también implementaremos, poder utilizar directamente desde el driver lanzar tu código de Scala, ¿vale? Hay otra parte también muy importante que son el contexto nativo, que esto lo llamamos así porque lo que podemos hacer, como habéis visto, se pueden resolver queries nativas o por Spark, entonces lo que vamos a tener son servidores especializados, uno para queries nativas y otro para queries de Spark. Y entonces, esto al formar todo el mismo clúster, se van a pasar las queries entre uno y otros dependiendo de si se van a ir por nativo o por Spark, ¿vale?
Bueno, migración de datos. Bueno, pues también es darle una interfaz SQL para decir, coge todos los datos que tengas en Cassandra y muévemelos a Mongo, por ejemplo. Fault tolerance, pues igual que si se cae un servidor de Crossdata, pues que cuando se vuelva a levantar recupere los trabajos que estuviese haciendo en ese momento. Y luego pues seguir ampliando un poco las operational queries, como hacer table, crear índices, etcétera. Vale. Ahora, demo time, ya por fin. Hay alguno que solamente venía a comer y a la demo, pues lo habéis conseguido, habéis aguantado hasta esto. ¿Vale? Entonces, a ver. Cuando se cae un server no se rompe, que eso... Bueno, sí. O sea, el pierdes los trabajos que estuviesen haciendo en ese momento, pero eso no quiere decir que hayas perdido los metadatos ni nada parecido. O sea, si tú has lanzado un select, ese select ya se queda en el olvido, pero eso no quiere decir que no siga funcionando el clúster, vamos. A ver. Vale. Una de las partes también que hemos hecho es implementar un intérprete de Zeppelin. Bueno, yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es una web shell donde te permite hacer este tipo de cosas. Hacer un notebook que te sirve ya para todas las queries habidas y por haber. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, qué tablas tenemos registradas en este momento, que espero que sea ninguna. Sí, espérate. Vale. Empieza el efecto demo, pero muchísimo antes de lo que me esperaba. Se ha roto, sí. Esto es de la red de Datio seguro, vamos. O sea, esto no puede ser más que de culpa de la red de Datio. Gonzalo, como sea por poner la grabación, te voy a dar un tirón de orejas. A ver, vamos a volverlo a intentar. Si no, tengo un vídeo, que lo sepáis. No, de ese tipo no es, lo siento. Sí, no, pero es que en realidad... Vale. Es que estoy conectando en remoto y hay algunos procesos que estaban corriendo en un entorno. Vale. Vale. Vale, a ver ahora. Vale. Bueno, esto lo he hecho para crear un poco de tensión, que esto estaba todo preparado, pero vamos. Vale, como vemos ahora no tenemos ninguna tabla registrada, entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla en Cassandra. O sea, no es que la vamos a registrar, no existe en Cassandra y lo que vamos a hacer realmente es crearla, ¿vale? Nada, hombre, que no, se ha caído todo, sí. Es que Pablo se enrolla tanto que al final se han caído todas las conexiones. Pablo, hombre, por favor. Vale, esta parece que sí que está corriendo. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vale. El empty result es lo que llamamos nosotros el no news, good news. O sea, que significa que se ha registrado bien. Vamos, sí, de hecho, si queréis lo vuelvo a lanzar para que veáis que el resultado es diferente, ¿vale? Ahí ha puesto que
que ya existía. ¿Vale? Entonces no solamente se ha creado en Cassandra, sino que además ya lo tenemos aquí registrado. Y además como que no es tabla temporal, sino que es una tabla que va a persistir entre sesiones. Esto es una de las novedades. Pues nada, vamos a hacer una inserción en Cassandra y además vamos a hacer de 10 rows en realidad. Vale, esto tarda un poquito más porque tiene que enviar los datos y vale, dice número de inserciones 10. Para veáis que no miento, que había efecto demo, pero esto es verdad. Hacemos un select count y efectivamente son 10 registros lo que hemos insertado en esta tabla que acabamos de crear. Bueno, pues vamos a crear, por ejemplo, también una tabla en Mongo, ¿vale? Como veis, aquí lo único que hemos tenido que poner es el host, el database y la colección, ¿vale? Y esto, como Mongo también se habrá caído para llevar la contraria, eso es. Espérate, ¿De qué se cae la base de datos? sí. No, es que se ha caído. Es que está Mira, para que veáis, estamos en el entorno este, que son las tablas un poco chungas, y como veis, el espacio está utilizado al 100%, como veis por aquí. culpa de Crossdata. Exacto, o sea, se ha caído. Vale. Bueno, básicamente que ahora mismo hay dos procesos de streaming corriendo, ¿vale? Vemos aquí que los podemos listar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vale, entonces, ¿qué pasa si queremos parar estos dos procesos? Porque ya no nos interesa, ya no queremos volcar más datos. Pues igual, tenemos un comando que es drop all ephemeral queries, por ejemplo. ¿Vale? Que esto ha dicho que las ha parado y realmente si nos vamos aquí, ya, aunque esperemos los 5 segundos, ahora ya no estamos recibiendo datos. Hemos hecho batch mass streaming, lo hemos persistido, o mejor dicho, hemos vuelto a colgar los datos en una fuente de streaming. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez los resultados van a ir, de hecho, a Mongo, ¿vale? Esto lo que estamos viendo aquí, que es el insert into, ¿vale? Que es compatible con la parte de streaming de Crossdata. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es igual una agregación, la misma agregación que estábamos haciendo en tiempo real, pero esta vez persistiéndolo en Mongo, ¿vale? Entonces, vale, lanzamos el proceso, ¿vale? Y es sobre la tabla externa de Mongo que hemos creado previamente. Bueno, aquí te sale la información igual cada 5 segundos y todo eso. Vale, entonces, si ahora nos vamos a esta tabla de Mongo, pues efectivamente tenemos datos. Como vamos a ver que no hay trampa, en el sentido de que tenemos 18 datos, si nos esperamos unos 5 segundos, pues eso, ha crecido a 22, que se están insertando datos en Mongo en tiempo real. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa también si ya no queremos ninguna query sobre este topic de Kafka? Bueno, pues igual tenemos un comando que es el stop input, ¿vale? Que esto en realidad, a ver si sale, habéis visto que el input ha desaparecido ahora mismo. Hemos lanzado un comando de, oye, para este proceso porque ya no quiero escuchar de este topic de Kafka, ¿vale? Vale, bueno, podemos hacer un drop de todas las tablas efímeras, ¿vale? Bueno, voy a hacer otro external table. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una especie de ETL con un poco, pues una transformación pequeñita, de que igual estos datos que se han estado volcando ahora precisamente en Mongo, lo que vamos a hacer es moverlos a Cassandra, ¿vale? Hemos hecho ahí alguna transformación y alguna agregación, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, efectivamente, estos datos que estaban en Mongo, por si acaso alguno se pregunta por qué en el otro lado había 22 y por qué aquí solamente hay 4, es porque la primary key es el centro. Entonces, como sabéis, en Cassandra, en Mongo no tiene primary key, pero al ser aquí primary key lo que hace son pisarse unas a otras, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué pasa si vamos a acceder a unos datos de forma recurrente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cachear resultados, ¿vale? Entonces, aquí vemos que sobre los datos, otra vez de Mongo, vamos a hacer un filtro, ¿vale? Y esto lo que va a pasar es que estos datos se van a quedar en la memoria de Spark, ¿vale? Ya no vamos a tener que acceder a Mongo, con los que las queries nos van a ser mucho más rápido. Claro, con esto hay que ser, digamos, un poco responsable. No pretendas meter 1 tera
en la memoria de Spark, pero en este caso es una tabla pequeñita y estamos haciendo ya un filtro, entonces nos van a quedar muy pocos datos y de esta forma encima vamos a evitar tener que ir a Mongo, ¿vale? Como veis, esto se ha quedado como si fuese una tabla. Esto es por lo que decíamos también que una persona de BI o un Data Science, él le es totalmente transparente. Una vez que hayas creado la tabla cacheada, él ya no sabe que en realidad de dónde va a sacar los datos, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es sobre esta tabla cacheada hacer una query que es, pues eso, como va el Spark Cluster directamente a la memoria y no hace de Mongo, pues es realmente rápido, ¿vale? Entonces, el efecto demo ha estado interesante, más de lo que yo quería, sinceramente, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Vale, cuestiones. Antes de que empecéis con las cuestiones, voy a empezar a contar algunos mitos falsos que he oído alguna vez. CrossData es una aplicación solamente por un usuario. Falso. La configuración por defecto sí que es para un único, o digamos que está más orientada a un único usuario, pero eso no quiere decir que sea para un único usuario. Esto muchas veces es cuestión de tocar la configuración tanto de Spark como de CrossData para conseguir escenarios multiusuarios o crear o levantar varios servers con diferentes grupos de usuarios, como hemos visto antes. CrossData tiene una latencia muy alta. Bueno, a ver, sinceramente no tampoco sé muy bien de dónde ha salido ese mito, pero es algo que he escuchado y nosotros en el benchmark aprovechamos para medirlo. Y lo que sabemos es que la latencia está por debajo de los 30 milisegundos. ¿Por qué? Porque queries en nativo que hicimos en el benchmark sobre Cassandra, esas queries en nativo se resolvían en 30 milisegundos. Con lo que si tú encima quitas el acceso a Cassandra y algo de procesamiento también dentro de Catalyst, en realidad la latencia es menor de 30 milisegundos. El overhead, pues igual, introduce muy poco overhead. Sí, otra cosa también, hay que tener mucho cuidado. ¿Esto significa que CrossData pueda aprovechar el 100% de las características de Elasticsearch? Falso. Falso porque al ser una parte que tenemos, o digamos la interfaz que tenemos es SQL, esto provoca que el lenguaje SQL esté pesado para base de datos relacionales y a veces crear una equivalencia perfecta entre un Elasticsearch o un Mongo y una interfaz de SQL es imposible. Se va ampliando poco a poco según también vemos un poco la necesidad de los clientes, pero es imposible muchas veces el 100%. Un poco con lo que comentó Juanjo, lo del ODBC. El ODBC es 100% compatible con el 100% de las características de todas las herramientas de BI. Falso. Igual, como ha comentado él, cada herramienta de BI lanza unas queries horrorosas, inventadas, o que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, digamos que nosotros vamos desarrollando también un poco en función de las necesidades. Ya de por sí, yo creo que sí se cumplen los casos básicos y algunos avanzados, pero eso no quiere decir que te vaya a funcionar absolutamente todo. ¿CrossData es solamente una interfaz SQL? No, eso es la fachada. Por debajo hay muchísimo más. Esto no es como pongo más abajo que también he escuchado. ¿Esto es un traductor? No, o sea, nosotros hay una parte donde traducimos, pero eso no quiere decir que entre una query cogemos el string de SQL y lo convertamos a SQL de forma general. No, esto hay mucho más trabajo, hay muchísimo más chicha por debajo. Y otra cosa, CrossData. CrossData, a mí sinceramente me chirría un poco CrossData con la D mayúscula. O sea, yo sé que esto es una cabezonería mía, pero es que... Y además no soy el único del equipo que le molesta. Y entonces... Lo que más nos molesta de todo. Entonces, CrossData es la D minúscula y ni es cross y luego data, es CrossData, ¿vale? Vale. O la cara sonriente XD de toda la vida, sí. Bueno, eso. ¿Cuestiones? ¿Alguna pregunta? ¿Tantas ganas tenéis de los abrazos? ¿Que queréis que pasemos ya a los abrazos? Venga. Yo, por ejemplo, he visto que habéis, en el código que habéis enseñado había una parte que parabais la query si tardaba más de X segundos.
Y es solo duda saber si eso es solo para los trabajos que se envían al clúster o también las queries que se hacen en nativo. A ver, está realmente implementado para parar cuando van a través del Spark Cluster. Claro, yo lo pienso por si el criterio de que sea simple ha fallado, porque al final eso puede ser que creas que es simple pero no lo es, porque eso puede darse, ¿no? Imagino, alguna vez. A ver, el motivo de esto es que nosotros digamos que podemos controlar el escenario de qué pasa en el Spark Cluster, ¿vale? En cambio, para cancelar una query, puede que cancelar una query sí que lo pueda, me lo estoy inventando, pero imaginaos que a lo mejor sí que se puede hacer en Cassandra, pero no en Mongo, se puede hacer en Elasticsearch, pero no en Postgres, por ejemplo. Entonces, realmente la cancelación de query, digamos que solamente aseguramos que se cancela la query cuando va a través del Spark Cluster. Lo otro es variable, sí se puede. Bueno, sí. No, cuéntalo tú si quieres. Que cuando está trabajando en el Spark Cluster nos hemos hecho un engendro que si aquí los señores de Roland Kuhn nos viese con lo que hemos hecho nos pegaría con una barra de madera. ¿Qué ha consistido? Hola, ¿qué ha consistido en hacer un futuro cancelable? Entonces lo que se hace en el Spark Cluster es que el server, que en realidad son drivers de Spark, cancela la parte del driver y así se propaga la cancelación en todo el cluster. Por eso en modo librería pues lo que puedes hacer es abrir un thread y matarlo. Dale, Álvaro. Pero ten cuidado, Álvaro, intenta contenerte, por favor. Es una pregunta que... Te escuchamos. Es una pregunta sobre lo que ha dicho Juanjo sobre lo de BC, que cada uno lo hace de su padre y su madre. ¿Cómo solventáis esa problemática vosotros? ¿Ensayo y error? Sí. Básicamente. Todo el rato y interpretando las queries por según van llegando a nuestro server de Crossdata. Nosotros por casa vemos cómo llega la query y si vemos que sigue algún tipo de patrón, pues desde lo de veces se intenta cambiar o eliminar las partes que muchas veces no son necesarias. Por ejemplo, Tableau te mete especie de funciones nativas de Tableau que las hace él para igual crear alguna tabla temporal o que nosotros no la necesitamos. Para atrás. Ya, sí. Yo quería preguntar si para acceder a HDFS se puede hacer, entiendo que siempre es a través de Spark, no hay ningún interfaz nativo contra Parquet ni nada. No. En realidad hay Spark tiene, como he dicho antes, Spark nació con solamente acceso a HDFS. Entonces, está el grado de integración entre HDFS y Spark, que dudo mucho que ahí un acceso nativo tenga sentido. No creo que ni te ahorres velocidad ni te ahorres muchas veces ni recursos, porque está realmente optimizado. No, la pregunta es porque nosotros tenemos que probar una característica de seguridad concreta de HDFS y nos evitaría tener que poner Spark, simplemente, pero sobre por eso. De todos modos, como una de las transparencias ponía, todo lo que puede hacer Spark lo puede hacer Crossdata. Habría que irse, tampoco conozco todos los detalles de configuración de seguridad de Spark, pero habría que remitirse ahí a Spark a ver qué es lo que tiene. Vale, ahora la pregunta es que tengo preparada. En GoSet se va a hacer eso, o sea, se securiza, ¿no?, HDFS desde la parte de Spark y entonces cuando Crossdata use GoSet para acceder a los datos, pues en teoría va a estar todo securizado, ¿no? Hay un caballo de batalla en Spark para toda esa parte, si no me equivoco. Aquí hay algunos compañeros que lo pueden decir. el que se quiera hacer una PR Spark para securizar el acceso a HDFS con Kerberos,
se puede poner una estrella en la comunidad y ya está, y a vosotros no voy a putear. Porque no puedes. Solo quería decir que una ventaja grande que tiene CrossData con Hive es que Hive guarda el catálogo en MySQL en una máquina que se cae y ya no tiene un catálogo persistente, y CrossData lo puede guardar en Zookeeper, por ejemplo, que tiene alta disponibilidad, o el que quiera se puede implementar su propio catálogo. O sea que eso está guay. En fin. No tan duro, hombre. Pablo, explica el aplanado de las tablas. Ve por la merienda y yo ahora nos ponemos. Nos lo explicó 3 veces y no lo conseguimos entender desde el minuto 1 ninguno. Y de hecho derivó en una PR a escala, para un método que se había inventado él. O sea, Sí. en fin. Que no aceptaron. Como los futuros cancelables. Exacto. Que por eso le llamamos escala nazi, que lo sepáis. Bueno, y ya está. Y pues nada, que muchas gracias y que nada, pues que ahí tenéis los recursos, os pasaré las transparencias y nada, lo que necesitéis, pues nada, aquí estamos.